continuar. Entonces, vamos a ver lo relacionado con lo que respecta al periodo de retorno, ¿ya? Siempre van a escuchar ustedes hablar del periodo de retorno. Entonces vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos del periodo de retorno. Para ver lo que es el periodo de retorno, vamos a tener en cuenta dos conceptos, no definiciones, dos conceptos. ¿Ya? Un concepto racional y el otro que tiene que ver con las estadísticas. Entonces, primero vamos a ver el concepto racional. El concepto racional nos dice que el periodo de retorno es el promedio de los intervalos de recurrencia de un evento, ¿ya? Entre un evento. Bueno, acá dice Q mayor o igual a Q máximo, ¿no? Pero, de manera general, es cualquier evento. Cuando dice aquí Q mayor o igual a Q máximo, quiere decir un caudal. Un caudal, por ejemplo, de un río. Pero, en realidad, se refiere a cualquier evento, por ejemplo, a precipitaciones máximas, ¿no? Por ejemplo, se puede referir también a concentraciones de algún contaminante máximo, ¿ya? Entonces, es un concepto racional que se refiere al promedio de los intervalos de recurrencia anual de un determinado evento. No necesariamente a Q, que se refiere a caudales de un río o de un cauce. Es general el concepto. ¿Ah? Entonces, para esto, vamos a abrir una hoja de Excel que se llama ejercicio número 1, IRA. IRA, ¿por qué IRA? Porque son los intervalos de recurrencia anual. Entonces vamos a determinar los intervalos de recurrencia anual para luego determinar el periodo de retorno como un promedio de los IRAs o de los intervalos de recurrencia anual. ¿Ya? Entonces ahí estoy abriendo la hoja Excel, y esta hoja Excel tiene una serie de datos que corresponden a años. En este caso, esta serie de datos vienen a ser los datos máximos registrados en un determinado año. Se suele trabajar de manera anual, ¿ya? De manera anual. Entonces, acá dice Río Virú, ¿por qué? Porque estos datos corresponden al caudal máximo anual del año 1931. Entonces, al año tenemos 365 datos, ¿no? Porque un año, ¿cuántos días tiene? 365, ¿no? Entonces, de esos 365 datos, escogemos el máximo valor. Y ese máximo valor lo colocamos acá, como caudal máximo. Si tuviésemos precipitaciones, también tendríamos 365 datos de precipitaciones. De esas 365 datos, sacamos el máximo valor. ¿Ya? Bueno, hasta ahí está bien, sobre todo para que entiendan el concepto de periodo de retorno. Ya posteriormente hablaremos más de la obtención del valor máximo. ¿Ya? Entonces, ustedes quédense con la idea que, por ejemplo, si están queriendo analizar el periodo de retorno de un determinado caudal en un río, entonces tienen que tener como datos anuales, o sea, por cada año, cuánto se registró
de caudal máximo en ese río. Ahora, la coherencia, si es verdad que hemos dicho 365 datos, ¿dónde buscar los datos? ¿Dónde encontrar esos máximos? Serán pues en los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? O tal vez hasta los primeros días de abril, ¿no? Porque en junio, agosto, septiembre es época de estiaje, ¿no? Entonces ahí es imposible que encontremos un valor máximo. Hablando de los ríos de la vertiente del Pacífico. De los ríos de la vertiente del Pacífico. Si están en otros países, tendrían que ver cuál es la realidad, ¿no? de ese país, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador tienen dos estaciones marcadas, ¿no? Aquí las épocas de lluvia, o las épocas de avenida, mejor dicho, son en enero, febrero, marzo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Ecuador también son a mitad de año, junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, cuando decimos que la búsqueda, la coherencia es en los meses de enero, febrero, marzo, o tal vez los primeros días de abril, es porque conocemos nuestra realidad, ¿no? En otros países puede ser diferente la realidad, o en otras vertientes. Recuerden que tenemos la vertiente del Atlántico y la vertiente del lago Titicaca. Muy bien. Entonces, deberíamos tener estos datos. ¿De dónde obtenemos estos datos? Del CENAMI, ¿no? De la página de la ANA del SNIR. Ellos son sobre todo el CENAMI, ¿no? La entidad que almacena estos datos, ¿no? Ellos son los que recopilan y lo ponen a disposición, ¿no? ¿Dónde más puedo encontrar estos datos? Por ejemplo, en los proyectos especiales, ¿no? En Chavimochi, en Pejeza, en el proyecto Olmos, pero se supone que esos datos son los que le transmiten al CENAMI. Entonces, lo oficial es el CENAMI, ¿ya? Lo oficial es el CENAMI. Por el momento no vamos a ahondar más en esos detalles. Lo que quiero es que quede claro el concepto de periodo de retorno, ¿ya? Entonces, miren, vamos a calcular mediante la metodología racional el periodo de retorno para un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar en qué año, ¿no? Por eso, cuanto más información tenga aquí, es mejor. Aquí tengo hasta el 2005. Lo puedo complementar hasta el 2021. Pero por eso le digo que ya tenía preparado este ejercicio para... Bueno, este ejercicio siempre lo hago, pero quería verlo en clase. Podría también tener acá información hasta 2021, pero lo voy a hacer hasta el 2005. ¿Ya? Justamente para consolidar esta idea de qué es el periodo de retorno considerando un concepto racional. No es que cada cuántos años regresa o retorna un caudal de 100 metros cúbicos, sino es el intervalo, el promedio del intervalo de recurrencia anual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ubicar los años donde se producen caudales mayores iguales a 100. Porque quiero hallar el periodo de retorno para 100 metros cúbicos por segundo. Si quisiera hallar periodo de retorno para caudales de 50 metros cúbicos por segundo, entonces tendré que ubicar los años donde se producen caudales iguales o mayores a 100 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí tenemos que identificar los años. Entonces empiezo a buscar dependiendo mi base de datos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer año, 1933. ¿Ya? No me interesa más el 320, sino me interesa registrar en qué año. Por lo que quiero hallar es el IRA. El IRA es el intervalo de recurrencia anual. Listo. ¿Qué otro año? 1935, ¿verdad? Ahí tenemos. ¿Qué otro año? 1936. Aquí lo voy a seleccionar con un color. Muy bien. Ubico entonces 1943. El amarillo no es porque estoy con verde seleccionado, con color verde. ¿Dónde más? Miren, y de acá hay un espacio grande hasta 1960. ¿No? Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Simplemente registro los años. ¿No? Aquí hay un intervalo de tiempo mayor que los anteriores, pero eso no tiene nada que ver. ¿Dónde más? Acá, 62 y 63, ¿no? Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Dónde más hay? Acá, ¿no? Entonces estamos identificando en qué año se han producido caudales mayores o iguales a 100 metros cúbicos por segundo, porque lo que quiero hallar es el periodo de retorno de un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Y aquí hay 2 años consecutivos. En 1983 y 1984. Bueno, este registro de datos lo estoy haciendo horizontal, pero también puede ser vertical, no hay problema. La cosa es identificar en qué año, ¿no? Y acá tengo 2 años más. Y miren, cuando estoy analizando o identificando los años donde se producen caudales mayores a 100, me doy cuenta de algo, ¿no? Miren, por ejemplo, anteriormente había seleccionado el año 83-84. Y en el año 82-83 hubo un fenómeno del Niño. Después salta al 98. Y en el año 98 también hubo un fenómeno del Niño. Y acá me está diciendo que en el año 99 también se registró caudales de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso ya me está dando una idea, ¿no? Por eso me genera un juicio, una idea, un criterio, de que después que ocurre un año extraordinario, al año siguiente también ocurre un caudal considerable, ¿no? Un caudal considerable. Y luego se produce una época de caudales bajos, si quieren.
Esto está relacionado con lo que solemos llamar años húmedos y años secos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? La naturaleza tiende a establecer un equilibrio. Entonces, sí es verdad que hubieron años donde vino mucha agua, entonces luego lo que tiende a hacer es venir menos agua porque quiere establecer un equilibrio la naturaleza, ¿no? Entonces hay coherencia con la información que estamos obteniendo. Muy bien, entonces me parece que no me he saltado nada. Ojo que lo hemos hecho hasta el 2005 nada más, ¿no? Lo hemos hecho hasta el 2005 y me parece que no hemos saltado nada de años donde se producen caudales mayores de 100 metros cúbicos por segundo. Muy bien. Entonces voy acá a... Muy bien. Listo, entonces estos son los años, ¿no? Y luego viene el intervalo de recurrencia anual. ¿Qué es el intervalo de recurrencia? Después de cuántos años se registró un caudal mayor o igual. Entonces tenemos esto, ¿no? Después de 2, después de un año, luego aquí se produce un vacío, entre comillas, y después de 7 años, luego después de 17 años, miren, ¿no? Acá era 1962, a ver, sí, 1962. Entonces simplemente estoy restando los años, ¿no? Para hallar el intervalo. Aquí se acortó 2 años, aquí nuevamente al año siguiente o en el poco tiempo, y luego ya empieza a espaciarse, miren, ¿se dan cuenta? 4 años, y luego acá se espacía, creo que mantiene 4 o 3 años, ¿no? Bueno, 2 años, 3 años, por acá ya amplía, me parece que son 6 años, 81, 82 hubo el fenómeno del niño, y como que inmediatamente al año siguiente también se registra un evento extraordinario, y luego ya se espacía, ¿no? 14 años, al 98, inmediatamente regresa a un caudal considerable, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hallado acá? Los intervalos de recurrencia anual. ¿Qué es lo que me queda hacer? Una sumatoria, porque ahora lo que tengo que hacer es un promedio. Entonces, el promedio consiste en sumar los intervalos de recurrencia anual. ¿Sí? Sumo los intervalos de recurrencia anual. Bueno, sumo acá. Listo, esta sería la sumatoria. ¿Cuántos años hay de intervalos de recurrencia anual para sacar el promedio? Dieciséis. 16 años. No simplemente los cuentan, pues no será problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o le dan una función al Excel que le diga contar también, ¿no? 7, 8. Entonces estoy contando los intervalos de recurrencia anual, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ojo. No son los años, sino son los intervalos. Sí, sí.
Sí, no hay problema. Si se equivocó, mejor, porque ya no se va a volver a equivocar. ¿Ya? 15 son los intervalos y el número de años es 16. Acá me interesa el número de intervalos. De tal manera que el promedio sería 66 entre 15. Y me sale 4,4 años. De tal manera que el periodo de retorno para un caudal de 100 metros cúbicos por segundo sería 4,4 años. ¿Ya? Esa es la manera racional de obtenerlo. Si nosotros complementamos esta información del 2005 hacia adelante, hasta el 2021 o qué sé yo, 2015, le agregamos información, la idea es que este número no varíe o no varíe considerablemente. Probablemente me salga un 4,5, un 4,3, un 4,6. Entonces la idea es que se estabilice este número. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la idea es tener la mayor cantidad de datos posible. Pero cuando hacemos el análisis del IRA, en todo caso la idea es obtener la mayor cantidad de IRAs. Acá solamente tengo 16 IRAs. Se dice que con 30 datos ya es bastante estable los cálculos que hagamos, ¿no? Hay una teoría de Bigini, creo que es el autor, donde indica eso, ¿no? Entonces, si nosotros completamos acá más años con estos datos, nos vamos a dar cuenta que este número no varía. Este número no varía. O varía poco. De tal manera que quede establecido que el periodo de retorno para 100 años, en el caso del río Virú, el periodo de retorno para un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, en el río Virú es 4,4 años. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer aquí otro detalle. No vamos a hacer para 100, vamos a hacer para 350. El periodo de retorno para 350. Entonces aquí será 350. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar los años donde registramos caudales mayores o iguales a 350. Lo voy a poner aquí al costadito. Tenemos el año 1935. Y si me pongo a buscar, obviamente la búsqueda lo voy a hacer en los colores verdes, porque ahí se supone que son los mayores a 100. Y luego en 1998, y si busco, ya no encuentro más, hasta donde tengo información. Si ustedes complementan acá hasta 2021, me parece, no hay más datos, o sea, no hay más años. Más años donde se producen caudales mayores a 350. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? Que hallemos el IRA, el intervalo de recurrencia anual. ¿Cuánto es la diferencia? El IRA sería 1988 menos 1953 años, ¿no? Y aquí hallamos la sumatoria, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacar un promedio, ¿no? Un promedio de los intervalos de recurrencia anual. Entonces, ¿se puede sacar un promedio? No se puede, ¿no es cierto?
porque solamente tengo un IRA. Solamente tengo un IRA. Entonces, ¿qué concluimos? Que hay poca información, solamente hay un dato, un IRA, para obtener el periodo de retorno. Entonces, no podría determinar el periodo de retorno para un caudal de 350. Así supongamos que tengamos, a ver, si reducimos, vamos a reducir la búsqueda, no 350, de repente 300. Para 300. Entonces buscamos los años donde los caudales son mayores a 300. Voy a generar otra columna. Tenemos acá 320, 384. Desde aquí lo vamos escribiendo. 1933, 1935, para 300, ¿no? Ubicamos acá en lo que está en color verde, porque eso ya me ayuda en la búsqueda. Acá hay otro, 380. Y luego ya no hay, ¿no es cierto? 1988. Y hallamos el IRA. ¿98, profesor? 98, ¿no? No 88. 98 el año. Claro, el año 98, que fue el 88, no hubo ni. Igual acá, ¿no? Igual acá. Y acá, ¿por qué? Sería acá, ¿no? Y aquí sería. Entonces, aquí sí puedo hallar un promedio, ¿no? Porque ya tengo tengo dos datos, ¿no? Ya puedo hallar un promedio, ¿no? La pregunta es, ¿será representativo ese promedio? No va a ser representativo porque tengo solamente dos datos. Aquí tenía 15 datos. Habíamos dicho que en lo posible tener 30 datos. Acá tenía uno, acá tengo dos. Entonces, si le saco el promedio, me va a dar un número, pero no es representativo. O sea, hay incertidumbre. Incertidumbre porque hay poca información, pocos IRAs. Entonces, lo ideal es tener por lo menos 30 IRAs. Miren, acá tenemos 15 IRAs, o sea, lo ideal es tener por lo menos 30. Pero para tener 30 IRAs, yo les he dicho acá que por lo menos, si completo hasta el 2021, no hay caudales superiores a 300, ni 350. Entonces, lo ideal es tener datos, inclusive mucho más antes del 1931. Pero eso es imposible. Tener datos antes de 1931 es imposible, porque no había quien nos registre. No había la tecnología adecuada. Es por eso que se recurre a la teoría. Y la teoría es la estadística. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos, esta es la manera racional, ¿no? Pero tiene sus limitaciones. Su limitación es que tenemos poca información. Su limitación es que tenemos poca información. Entonces, para eso es que recurrimos a la teoría. ¿Y a qué teoría recurrimos? A las estadísticas. ¿No? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? Creo que sí se ha entendido cómo obtener el periodo de retorno, ¿no? Que es el promedio de los intervalos de recurrencia anual. Entonces, si tengo dos intervalos de recurrencia anual, voy a poder obtener un periodo de retorno. Pero el resultado
o sea, no puedo definir mi resultado con 2 iras, con 3 iras, con 5 iras. Lo ideal es tener por lo menos 30 iras. Inclusive el de 100 metros cúbicos por segundo nos ha salido 4,4. Bueno, es un valor referencial, pero lo ideal es tener más información. Como no la tenemos, porque no podemos tener información del año 1900 o del año 1800, donde el río Virú existía, pero lamentablemente no tenemos esa información, ¿no? Entonces, al no tener esa información, es que recurrimos a la teoría. Y por eso lo que vamos a tratar de hacer es, ¿qué teoría me refleja lo que ha sucedido en la realidad? ¿Qué teoría me refleja qué es lo que ha sucedido en la realidad? Y eso lo hacemos a través de la estadística, buscando qué función de distribución de probabilidad o qué función de densidad de probabilidad también se dice, es la que me refleja lo que ha sucedido en el río Virú, no solamente del 31 hacia adelante, sino en el futuro. O sea, lo ideal es tener datos desde que se originó el río hasta que el río muera, pero eso es imposible, ¿no? Porque eso es tener datos desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero en la teoría sí lo podemos hacer, pero con alguna incertidumbre de por medio. Y justamente cuando terminemos de hacer este tema, ahí se va a reflejar, ¿no? Si es que la teoría me refleja esto, ¿no? 4,4 años para 100 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera racional, ¿no? La manera racional. Como tenemos poca información, recurrimos a la teoría. Esta diapositiva yo lo encuentro bastante didáctica. ¿Por qué? Porque aquí en la mano izquierda está la realidad y aquí en la mano derecha está la teoría. La teoría se ve reflejado en la teoría estadística, con las funciones de densidad de probabilidad, y a la hora que integramos la función de densidad de probabilidad hasta cierto valor, obtenemos la función de distribución de probabilidad. Cuando integramos, obtenemos la probabilidad de ocurrencia. O sea, cuando integramos estamos haciendo un acumulado, una suma. Estamos hallando un área, pero esa área me refleja una sumatoria. Ojo, entonces, la teoría está reflejada acá a la derecha. Acá hablamos de población, porque se supone que tenemos datos desde el menos infinito hasta el más infinito, lo que no sucede en una muestra, lo que hemos visto en datos de 1933 al 2005, o si tuviésemos datos de 1933 al 2021, es una muestra, no es una población. En cambio, en la teoría sí puedo tener de menos infinito a más infinito, lo cual refleja la población. Entonces, las funciones de densidad de probabilidad, como su nombre lo indica, son funciones, por lo tanto tienen ecuaciones, ¿no? Que reflejan aquí esta curva de Gauss, que reflejan una continuidad. Y a la hora que lo integro, hallamos la función de distribución de probabilidad. A la hora que lo integro la función de densidad, del menos infinito hasta el valor que desea integrar, por ejemplo, hasta 100 metros cúbicos por segundo, lo que voy a obtener es la probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Recuerden, cuando integran esta campanita, o la forma de esta campanita, hasta cierto valor, lo que obtienen es la probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, va a quedar un área sin integrar. Y esa área sin integrar se llama probabilidad de excedencia. Probabilidad de excedencia. Y con esa probabilidad de excedencia voy a definir también el otro concepto, el periodo de retorno. Entonces,
Acá a la mano izquierda tenemos la realidad. Tenemos una muestra, no tenemos todos los datos. Entonces, cuando tenemos una muestra, hablamos de frecuencia de ocurrencia. Y si esa frecuencia de ocurrencia lo dividimos entre el número de datos, hablamos de lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. F minúscula equivalente a la función de densidad F minúscula. Cuando hablamos de la muestra, y si queremos unir las frecuencias relativas, no se va a formar una función. Probablemente podría formar un polinomio, pero no se va a formar una función definida como esta curvita. Acá se va a formar una línea con quiebre. ¿Por qué? Porque no tengo una gran cantidad de datos. Esto lo puedo acumular, estas funciones, estas frecuencias relativas lo puedo acumular y obtengo la frecuencia acumulada. Mientras que acá cuando sumo, obtengo la función de distribución de probabilidad que es equivalente a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, funciones de densidad de probabilidad o funciones de distribución de probabilidad en estadística, hay varias. O sea, hay varias teorías que tienen su formulita, ¿no? Su formulita. Entonces, la idea es ver qué formulita es la que me refleja lo que ocurre en la realidad. ¿Cuáles son las funciones de probabilidad o de densidad de probabilidad más usadas? La conocida, la normal, ¿no? La distribución normal, la log normal, que consiste en un artificio. Ese artificio sencillamente es a los datos que tengo sacarle el logaritmo y lo transformo en log normal. De dos parámetros, porque los parámetros son la media y la desviación estándar. Una variación de la normal con log normal es la log normal de 3 parámetros, en donde establezco un valor mínimo para también hacer un artificio y modificar mis datos con respecto a ese valor mínimo. Otra función bastante usada en hidrología, otra función de la estadística, son las distribuciones de Gambe o Gumbe, que también tiene su formulita. Y una variación es que a mis datos le saque los logaritmos y trabajo con la distribución de probabilidad log Gambe. Y otra función bastante usada es la Pearson tipo 3. La Pearson tipo 3 es similar a la gamma que ustedes han visto en estadística, a la distribución gamma. Entonces, a la Pearson tipo 3 se le hace ahí un pequeño arreglo y se configura la distribución gamma. De tal manera que la podría trabajar tranquilamente en el Excel. Igual, si le saco logaritmo a los datos, lo que obtengo es la log Pearson. Cuando estemos viendo los software, vamos a ver que además de estas funciones, la normal, log normal, o la Gambe, log Gambe, el Pearson o log Pearson, existen un sinnúmero de funciones. Pero las usadas en estadística, las más usadas, son las que estoy mostrando. Porque finalmente, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué hemos dicho? Quiero ver qué fórmula, ¿no? Esa fórmula es un modelo estadístico en realidad, me refleja lo que sucede en la realidad. Entonces podría encontrar otra función que no son de las usuales, pero que me reflejen mejor la realidad. Pero lo más usual es esta que estamos viendo. Esas son las más usuales. A ver, por ejemplo, esta es la normal. F minúscula, recuerden que es la función de densidad. Entonces tenemos esta ecuación. Si queremos obtener la función de distribución de probabilidad, tenemos que integrar esta función. Involucra un épsilon a una potencia. Entonces, hacer esta integral
Bueno, tal vez ahora sea un poquito más sencillo con ayuda del Excel o con ayuda de las calculadoras científicas, pero años anteriores, estamos hablando pues de repente de 1980, 1970, esto era muy, muy complicado y de tal manera que nos podemos agenciar de tablas, ¿no? Que también lo vamos a ver en su momento. De repente es más rápido usar la tabla que estar prendiendo la computadora. Entonces tenemos que esta es la fórmula de la función de densidad, o perdón, la que está acá arriba, el F minúscula. Integrando esta fórmula obtenemos la probabilidad de ocurrencia. Ojo, la probabilidad de ocurrencia. A la distribución normal, sus variables las puedo estandarizar. La estandarización consiste en la variable, restarle el valor promedio y dividirlo entre la desviación estándar. De tal manera que hablo que la variable está estandarizada y la fórmula que hemos visto acá se ve reducida. Entonces, una variación de la probabilidad normal o de la función de probabilidad normal es la función de probabilidad normal estándar. La estándar es estandarizar la variable. ¿Cómo se estandariza? Restándole la media y la desviación estándar. Igual sucede con si trabajo con los logaritmos, puedo trabajar con la distribución de probabilidad log normal o con la distribución log normal estandarizada. Estandarizo, pero con respecto a los logaritmos. Y bueno, y en la log normal 3 habíamos dicho que encontramos un valor x sub 0, que se conoce como parámetro de posición, de tal manera que todos mis datos los afecto por ese parámetro de posición. Y la forma de la función mantiene lo mismo, forma, pero los datos los he modificado. Si vemos la Gamble, su fórmula de función de densidad es bastante sencilla. Es epsilon a la menos epsilon y elevado a otro exponente. Y si vemos la probabilidad de ocurrencia, es mucho más sencillo. Epsilon a la menos epsilon a la menos la variable que estemos analizando, hemos dicho que no solamente es caudal, menos dos parámetros, ¿no? Que se obtienen de acuerdo a estas fórmulas que estamos viendo acá arriba. Entonces, en el caso de la Gamble, su representación matemática es bastante sencilla y también su cálculo matemático es bastante sencillo. Entonces, como es bastante sencillo, muchas veces uno tiende a usar Gamble por la sencillez de la fórmula y por lo tanto de sus cálculos. Pero esa no es la idea. La idea no es porque es sencilla lo uso, no. La idea es que tengo que verificar que esa función me refleje la realidad. Y para eso existen lo que llamamos las pruebas de la función. Hay que probarlas estadísticamente. Entonces también hablamos de la log Gamble, sacándole el logaritmo a los datos y las funciones, la función de probabilidad es sencilla. Esto lo vamos a hacer manualmente, inclusive el cálculo, para verificar esa sencillez. Y viene la otra función que es la Pearson tipo 3, donde matemáticamente es bastante complicado desarrollarla porque incluye dentro de su fórmula a la función gamma. Entonces, esto manualmente hacerlo es muy, muy tedioso para obtener solamente un dato. Y como hemos visto en el ejemplo anterior, no solamente trabajamos con un dato, ¿no? Creo que en el dato anterior habían 56 datos, si no me equivoco. Pero con ayuda del Excel nos facilita el uso. La variación de los logaritmos también. ¿Ah? Entonces, voy a regresar aquí al concepto de periodo de retorno. Voy a regresar al concepto de periodo de retorno acá. Entonces, el primer concepto ya lo debemos tener claro, ¿no? Es el promedio de los intervalos de recurrencia anual, ¿no? Y el segundo concepto, que es netamente teórico, es estadísticamente, es la inversa de la probabilidad de excedencia. Ese es el periodo de retorno
estadísticamente. Lo voy a graficar aquí. Lo voy a graficar aquí. Tenemos acá el eje X. Estoy graficando la función de densidad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el F minúscula. Acuerden siempre, F mayúscula o F minúscula. El F de X. Y aquí tenemos X, que puede ir de menos infinito a más infinito. Esta función de densidad puede tener esta forma. ¿Ya? Cuando son eventos extraordinarios, esta forma generalmente se pega a un lado. Es bastante asimétrico. Entonces aquí lo estoy haciendo de manera general en la primera gráfica, y aquí en la segunda lo he aclarado, y esas gráficas inclusive lo podemos ver cuando estemos en el Excel, o calculando el coeficiente de asimetría. Entonces, cuando nosotros integramos hasta un determinado valor, por ejemplo el X, lo que hallamos es el F mayúscula. Cuando integramos, hallamos el F mayúscula. ¿Y qué es el F mayúscula? Es la probabilidad de ocurrencia. Esto que está acá es el F mayúscula. Y esto lo conocemos como probabilidad de ocurrencia. De tal manera que si integramos para diferentes valores, ¿no?, puedo graficar el X versus el F de X mayúscula, que es la función de probabilidad. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito rápido. Y esta forma tiene la forma de una S, donde ¿cuánto es el valor máximo? Si integro toda la curva de menos infinito a más infinito, este valor máximo es 1. O sea que todo el área bajo la curva da 1. Por lo tanto, si esta es la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de excelencia será lo que estoy indicando en rojo, lo que falta integrar. Esto es lo que se conoce como 1 menos 1. ¿Por qué? Porque el integral bajo todo el área es 1. Entonces, lo que falta sería 1 menos f de x. Y esto es lo que se conoce como probabilidad de excedencia. ¿Cuál es el concepto de periodo de retorno estadísticamente o teóricamente? El periodo de retorno, ¿no?, para un valor X es igual, para un valor X, periodo de retorno para un valor X es la inversa de la probabilidad de excedencia. Esa es la segunda definición. De tal manera que puedo hallar también la probabilidad de ocurrencia, si es que conozco el periodo de retorno, ¿no? Despejaría esta fórmula y de tal manera que la probabilidad de ocurrencia, si es que conozco el periodo de retorno, sería 1 menos 1 sobre 0. ¿Ah? No se olviden de esta gráfica, en caso que quieran recordar, y les ayuda también bastante, ¿no? Esta
esta gráfica que estoy viendo. La integral va por todo el área, o sea, de menos infinito a más infinito es 1. Si integro hasta un determinado valor, no voy a obtener la unidad. Esa integral se denomina probabilidad de ocurrencia. Entonces me va a faltar algo para llegar a la unidad. Entonces ese algo es 1 menos lo que había integrado. Y eso es lo que se conoce como probabilidad de excelencia. De tal manera que si voy al concepto de periodo de retorno, digo que el periodo de retorno es igual a la inversa de la probabilidad de excelencia, ¿no? Y podría despejar también la probabilidad de ocurrencia si es que conozco el periodo de retorno. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ya conocemos 4,4, el periodo de retorno para un caudal de 100. ¿Cuál será su probabilidad de ocurrencia? Le aplico esta fórmula, ¿no? Entonces ya tengo que la probabilidad de ocurrencia es, ¿cómo sería? A ver. Calculadora. 1 menos 1 entre 4,4, ¿no? 77.27%, ¿no? De probabilidad de ocurrencia. De la misma manera, restándole la unidad o el 100%, obtengo la probabilidad de excelencia. ¿Está claro? Ya. A ver, vamos a complementar. Vamos a aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para seleccionar de esas 6 o 5 funciones de distribución de probabilidad que he visto? ¿Cómo hago para seleccionar cuál es la que me refleje la realidad? ¿Cómo se hace para reflejar cuál es la que escojo, ¿no? ¿Cuál es la que cumple? ¿Cuál es la que me dice, sí, esta teoría se aproxima a la realidad? No al 100%, pero me quiere reflejar la realidad. Entonces, una opción es seguir este diagrama de flujo, ¿no? Entonces, pues, todo diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un fin. El inicio, luego del inicio, ¿qué es lo que necesito? El registro de datos, ¿no? La data necesito. Los caudales máximos, las precipitaciones máximas o los datos máximos de lo que esté analizando. ¿Qué sigue? Elijo cualquier función, por ejemplo, la normal, y empiezo a probar la normal. Estimo sus parámetros. En el caso de la normal, sus parámetros es la media y la desviación estándar. Si hubiese cogido la Gambe, sus datos o sus parámetros es el alfa y el beta, que a su vez depende de la media y de la desviación estándar. Una vez que he estimado los parámetros, determino las pruebas de bondad de ajuste que voy a aplicar. Pruebas de bondad de ajuste, o sea, voy a probar si es que la función, si es que la teoría refleja la realidad. Y esas pruebas pueden ser pruebas gráficas, pueden ser pruebas numéricas. Dentro de las pruebas numéricas, la que tiene amplio uso es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba que en función de un número me va a decir si se ajusta o no se ajusta. En cambio, si utilizo una prueba gráfica, tendría que tener por lo menos otra prueba y compararlas, ¿no? Compararlas, cuál es la que mejor se ajusta a una línea recta en la gráfica. Eso es lo que se suele hacer. Entonces, una vez que lo he probado estadísticamente, recién voy a decir si refleja o no refleja, si refleja o no refleja la realidad. Recién ahí lo voy a indicar. Le llamo un ratito, ingeniero, le llamo un ratito.
Si no cumple, por ejemplo, la normal, no hay problema, tengo otras opciones. Escogeré de repente la log normal. Si cumple, ok, tengo una opción. Pero debería seguir probando las demás funciones, porque puede ser que también cumple, por ejemplo, la log gambe. Entonces ya tendría la log normal y la log gambe. Y de esas dos funciones, tengo que escoger la mejor de todas. Y recién utilizo la formulita, ¿no?, de su función para poder determinar la probabilidad de ocurrencia y posteriormente la probabilidad de excedencia. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, ingeniero. Profesor, una consulta. Díganme. Y respecto a la prueba de bondad de ajuste, usted dice que está la numérica y la gráfica. ¿Esto nos va a explicar también usted ambos, ambos métodos? Claro, claro, sí, sino que vamos por partes, vamos despacio. Ah, ya listo. Sí, definitivamente, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ahorita ya nos va a ganar el tiempo y como le digo ya sería preferible, bueno, si lo vemos en el salón, definitivamente vamos a usar el Excel, pero también vamos a hacer cálculos manuales para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? A ver. Sí, lo que pasa es que, claro, todavía hay tiempo, pero nos va a ganar tal vez. A ver, vamos a tratar de hacer uno, ¿ya? Para redondear la explicación de la clase. A ver. También en el aula virtual, lo paro cerrando yo, vamos a probar la normal, me parece que está primero para probar. A ver. Vamos a probar la normal. Si es que cumple a la realidad. Inclusive ustedes lo tienen aquí en su contenido, ¿no? Tienen también una tabla, dos tablas tienen. Estas tablas para la siguiente clase, si ya nos encontramos en el salón, tienen que imprimirlas. Ya yo les voy a indicar o les voy a hacer recordar a través de los delegados. Entonces ya hemos visto acá el ir a plantilla, ahora vamos a ver este ejercicio número 2. Muy bien, creo que está ya desarrollado, no hay problema. En todo caso lo explico y la siguiente clase lo complementamos con lo que es la log normal. Como recordarán en el algoritmo, con el diagrama de flujo visto, tenemos que tener los datos, ¿no? Tenemos que tener los datos. Yo lo voy a hacer hasta el 2005 y tal vez en la tarea pueda hacer complementarlo hasta el 2021. Para eso ya con calma, o sea, no quiero tampoco correr mucho para que quede claro lo básico, ¿no? Que es el IRA y el periodo de retorno con un concepto estadístico y bueno, y ya estamos aplicando la parte estadística específicamente con la distribución normal. Recuerden que hay más. ¿Qué es lo que tengo que tener? La data. Listo, acá está la data. Empezamos a procesar la data. Bueno, aquí ya está desarrollado, pero en todo caso lo voy a explicar. No se olviden lo que voy a indicar ahorita. Creo que, bueno, acá lo voy a borrar para, en caso que trabajen con el Excel, lo repliquen. ¿Qué es lo que hago? Miren, esta información la vamos a ordenar de menor a mayor. Ya, eso es básico, miren, yo siempre lo digo, ordenen de mayor a menor, perdón, de menor, ordenen de menor a mayor, siempre lo digo y lo repito, les digo, ojo, no se vayan a olvidar, porque si no ordenan de menor a mayor, todo lo que viene está mal. Claro que acá tengo, pues, creo que 56 datos,
y definitivamente con el Excel me tengo que ayudar, ¿no? Pero si tengo 12, 20 datos, tal vez manualmente lo pueda procesar, ¿ya? Entonces aquí en el Excel hay una función, a ver si no me equivoco, que es la de acá, la A a la Z, y listo, ya está ordenado de menor a mayor. ¿Ya? Ya está ordenado de mayor. Eso es requisito, ordenar de mayor a menor. De tal manera que cuando ya proceso la información, trabajo con los datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Vamos a estandarizar la variable. La variable son los caudales. Para estandarizar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con el Excel también hallo el promedio y hallo la desviación estándar. Definitivamente, si lo quisiera hacer manual, me voy a complicar, pero si quiero trabajar 20, 12, 15 datos, manual sí podría hallar el promedio y podría hallar las desviaciones estándar, ¿no? Sin mayor complicación. ¿En qué consiste estandarizar la variable? Consiste que este dato le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar. Ojo que estoy trabajando los datos sin logaritmo. Este dato de aquí es el que está acá. ¿Ya? Entonces, como aquí está solucionado, he hecho el cálculo para que, en todo caso, verificar. Y por acá voy a hacer otro cálculo para consolidar la estandarización. Esta es la variable. Le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar. Listo. 0,737 es el 0,74 que está acá. Entonces no hay problema en lo que es la estandarización de la variable. Luego viene aquí una columna que me indica corresponder a la probabilidad empírica. A la probabilidad empírica. ¿Qué es la probabilidad empírica? Es una formulita empírica. Específicamente trabajamos con la función de distribución de probabilidad empírica de Weibull. Hay otras también, pero lo que se suele hacer en estos temas es trabajar con la de Weibull. ¿Cómo se obtienen estos valores que están acá? Con una formulita. ¿Cuál es esa formulita? Es el número de orden. Ojo que habíamos ordenado de menor a mayor, entonces ahora lo que utilizo es el número de orden y lo divido entre el número de datos, 75 datos, más 1. Este 0,3 es lo que aparece acá en la probabilidad empírica de Weibull. Vamos a comprobar otro. 40, por ejemplo. Entonces, ya no, ojo, ¿no? 40 acá está coincidiendo con el caudal. No estamos trabajando con el caudal, sino estamos trabajando con el número de orden del dato ordenado. Entonces, 40 entre el número de datos más 1, creo que fue 75, ¿no? 75 más 1. Y ahí sale este valor. ¿Ya? Otro para aclararlo, 138. ¿Con quién trabajo? Con el número de orden. Lo divido entre el número de datos más 1. Y así es como obtengo la probabilidad empírica de Weibull. En el Excel basta hacer una celda y luego lo arrastro y tengo todas las probabilidades empíricas. Y luego determinamos la probabilidad de ocurrencia teórica. Pero recuerden que estamos trabajando con la función de distribución de probabilidad normal. Si estamos en el Excel, si estamos trabajando en el Excel, puedo recurrir a una de las funciones que tiene el Excel. ¿Sí? Este valor es similar a este, ¿no es cierto? Este valor es similar a este. Ya.
¿Cómo voy a repetir acá? Aunque aquí está la fórmula, miren. Entonces me voy a las funciones del Excel. Bueno, aquí puedo seleccionar estadísticas. Ahí. Estadísticas. Y por acá busco distribución normal estándar. Porque ya estandaricé la variable, ¿no? Le digo aceptar. ¿Y qué es lo que me pide? Lo que me pide es el Z, la variable estandarizada. Y aquí en el valor acumulado, leo que dice acá, ¿no? Es un valor lógico que devuelve la función de distribución acumulativa. Eso es lo que quiero. Porque recuerden que el F mayúscula es la probabilidad de ocurrencia. O la integral bajo el área de función de densidad, que finalmente es el valor acumulado, ¿no? La sumatoria. ¿Ve? Y si ponen falso, lo que les da es la función de densidad. Entonces aquí necesito poner verdadero. Listo. Y ahí está el valor que figura ya en esta hoja, donde ya están los cálculos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy hallando la probabilidad empírica y aquí estoy hallando la probabilidad teórica. ¿Cómo? Otra manera de hacerlo, miren, que es lo que vamos a ver en tabla, a partir de tablas. Este valor Z vale menos 0,79. ¿Ya? Z vale menos 0,79. Entonces me voy aquí a la tabla de distribución normal estándar. Abro la tablita y busco Z acá, ¿ves? Z. Menos 0,79. Miren, acá dice Z menos 4,4, menos 1, menos 0,7. No dice menos 0,79. ¿Cómo complemento el segundo decimal? Aquí, con esta fila. De tal manera que, por ejemplo, acá es menos 4,4. Esto es. Menos 4,41 le corresponde acá. Menos 4,42 le corresponde acá. Menos 4,43 le corresponde acá. Menos 4,49 le corresponde acá. ¿Qué valor es el que estamos buscando? Menos 0,79. Menos 0,7. Entonces el valor que estamos buscando dentro de la tabla es la integral. ¿Ve? Aquí está achurado. Con el Z, ¿qué es lo que buscamos? El área achurada. Y el área achurada es el F mayúscula. En nuestro caso está saliendo 0.21476. Lo voy a comparar con el Excel. 0.21476. Bastante parecido a este valor. Este de acá es de tablas. Y este es del Excel. Hay 0.214 versus 0.215, si es que redondeo, ¿no? O 0.2143 versus 0.2148. Los valores son parecidos. Vamos a ver otro para aclarar. Un valor positivo ahora. 0.78. Z, 0.78. Regreso a la tablita. Acá. Ojo que esta tabla tiene dos hojas. La primera hoja le corresponde a los valores negativos y la segunda hoja le corresponde a los valores positivos. ¿Ya? 0,7, 78. El valor que estoy buscando, ¿qué es el valor que estoy buscando? Acá, la integral bajo el área, ¿no? Que sería el F mayúscula, que sería la probabilidad de ocurrencia. 0.7823. Veo el Excel. Acá. 0.7823. El Excel me dice que es 0.781. Sin embargo, este valor
es bastante aceptable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos determinando la probabilidad empírica, ¿no? Número de orden entre el número de datos más 1 y la probabilidad de ocurrencia, para lo cual estamos empleando el Excel o las tablas. Cuando empleamos el Excel o las tablas, lo que estamos haciendo es integrar la ecuación que habíamos visto en su momento. ¿Ya? Entonces, la herramienta es el Excel o la tablita. Una vez que tengo la probabilidad empírica y la probabilidad teórica, las puedo graficar. Acá viene la prueba gráfica. O bien FM en las abscisas o bien FQ, no hay problema, cualquiera de las dos. FM versus FQ o FQ versus FM. Entonces, cuando ploteo, esto es lo que he ploteado, la idea es que se ajuste a una línea recta. O sea, que esto de acá se pegue a la línea recta. Aquí vemos que no se pega, ¿no? Lo ideal es que salga lo más pegadito, si es posible salga una línea recta. Entonces ya desde ver esta figura, como que ya digo, esto está difícil que se ajuste a la realidad. ¿Por qué? Porque la teoría dice que estos puntitos deberían caer pegados o lo más junto a la línea recta. Entonces, hay puntitos que sí, miren, hay puntitos aquí, por ejemplo, que sí se acercan, por acá también se acercan, pero por aquí se abre, ¿no? En general, me parece, como solamente estoy viendo una función, que esta no va a cumplir. Viene la otra prueba, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es la prueba numérica que he mencionado. ¿En qué consiste esta prueba? En hallar la diferencia de la probabilidad teórica y la probabilidad empírica. Simplemente hallo la diferencia en valor absoluto. ¿Ya? Estos valores de aquí se obtienen de la resta, de f de m menos f de q, en valor absoluto. Entonces, como son 75 datos, tengo 75 restas. De estos 75 restas, lo que hacemos es hallar el valor máximo de estas 75 restas. Y ese valor máximo en este caso me está dando 0,237. ¿Qué es lo que hago ahora? Bajo esta tablita, tabla de Kolmogorov-Smirnov, de donde voy a sacar el dato de tabla o el delta de tabla. Anteriormente hemos calculado el delta, calculado si quiere, y ahora voy a sacar el delta de tabla. N quiere decir el número de datos. Este N minúscula también es número de datos. Acá debió ser N mayúscula, o N minúscula, como quieran. N es el número de datos, ¿ya? Y alfa es el nivel de significancia. ¿Con qué nivel de significancia se trabaja? Con 5%. O sea, de todas estas columnas, me quedo con la columna central, que es la del 5%. Como tenemos 75 datos, el delta de tabla es 0,154. Si tuviese 72 datos, me da la opción de interpolar. Pero en este caso, 75 datos, 0,154. Regreso a mis cálculos. Delta de tabla, 0,154. Y comparo estos dos valores. Los comparo. La idea, ¿cuál es? Que el delta de tabla sea mayor que el delta máximo calculado. Cuando se cumple eso, decimos que la teoría se refleja la realidad. Pero en este caso no sucede lo que acabo de decir, por eso decimos no se ajusta normal a caudales máximos del río Virgo. ¿Por qué? Porque el delta calculado es mayor que el delta de tabla. Y eso ya tenía una idea cuando vi esta gráfica. ¿Correcto? ¿Está más claro ahora? ¿Se entendió? Este es
de manera manual, con ayuda del Excel, ¿no? Los software nos suelen mostrar gráficas, nos suelen también mostrar los valores de Kolmogorov, pero esa es la manera como se hace el cálculo. ¿Entendió o no? Ya luego lo vamos a repetir, porque inclusive hay otra gráfica, pero para no de repente introducir nuevas cosas y que quede claro lo que he explicado, ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Y a la siguiente clase esperemos presencial, ya saben en qué horarios asistir, ahí vamos a continuar la explicación. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, una consulta. ¿Y numéricamente es el único método que existe o existen otros más? No, sí, también existen otros más, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado, en el caso de las distribuciones normales. Ah, ya, bueno, gracias. Ojo que chi cuadrado en teoría solamente es para las distribuciones normales y sus variaciones, como el caso del log normal, ¿no? Muchas veces se extiende esa prueba de chi cuadrado para las demás funciones como la Gamble o como la Pearson que también había mostrado, ¿no? Kolmogorov y la prueba gráfica son bastante potentes, ¿no? Se complementan porque en la prueba gráfica podría haber alguna incertidumbre, ¿no? Porque acá dije, se pega, por aquí se abre, en cambio aquí la de Kolmogorov es definitiva porque acá están los números, ¿no? Pero los números, ni hablar. En cambio aquí parece, digo, ¿no? Que no. Pero aquí ya esta diferencia, en donde delta de tabla es menor, no se ajusta definitivamente, ¿no? Para que se ajuste delta de tabla tiene que ser mayor que delta calculada, ¿ya? Entonces el número ya es contundente, pues, ¿no? La gráfica todavía de repente, digo, parece, pero los números ni hablar, ¿no? Y no se olviden, ordenar de menor a mayor, eso es claro. Si ustedes no ordenaban y hacían todo el procesamiento, por aquí iban a obtener información, iban a tener resultados, iban a tener dibujos, pero no era válido, ¿no? Porque no ordenaron. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día por ser la primera clase, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Mañana, se supone que esta clase lo tendría que hacer mañana con los del grupo que no iban a venir en la tarde. Entonces, y para dar preferencia a la parte presencial, en todo caso ya la siguiente semana es donde vamos a retomar las clases del curso, ¿ya? O sea, lo mismo que voy a hacer el jueves en la noche o a partir de las 5 lo vuelvo a hacer para el siguiente grupo. Es por eso que cuando formen su grupo no hay problema en que escojan de uno y de otro. También no les había avisado previo a esa división porque en realidad pues iban a venir unos ahora y mañana otros y no iba a repetir, ¿no? Entonces si podían todos venir ahora, en todo caso es buena hora, ¿no? Nos da opción de repente hacer otras cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Caso contrario, nos quedamos ahí y ya estaríamos retomando, esperamos presencial, la siguiente clase. Listo, ingeniero, nos vemos la próxima semana. Listo, ingeniero. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Más bien, Cuba trate de, claro, en la medida de sus posibilidades, viendo lo de qué se necesita para la visita de campo y cualquier cosa que yo pueda apoyar, me avisa. Ya, ingeniero, no se preocupe. Eso todavía para la semana 11, o sea, lo hacemos en la semana 7. O sea, son poco de documentos, nomás ya tenemos plantillas que trabajamos con ellos, no hay problema. Claro, pero por eso te digo, mira, si esperamos de repente, la idea es que sea en la semana 11 tentativamente, ¿no? Pero nadie sabe qué va a pasar, pues.
De repente vuelve la cuarentena y ya no se puede hacer la visita de campo. A eso me Ah, claro, refiero. entonces vamos a ver de repente si se adelanta. Bueno, sería la semana Claro. 5 o Sí, 6, ¿no? sí, no hay problema. La cosa es que hacer por lo menos una visita de campo. Entonces, Ya, bacano. Vamos a ya, hacer un pequeño, un pequeño sondeo con mis compañeros a cuál lugar quieren ir, ¿no? A qué lugar quieren, ya tenemos una determinación por ahí para empezar a cotizar los gastos. ojo que, o sea, nosotros no vamos a pagar porque la universidad es la que nos va a proporcionar la movilidad, todos esos detalles, toda esa logística. Ah, sí, sí, nosotros pagamos lo que corresponde, si vamos lejos, los peajes, ¿no? El viático del chofer también y pues sus gastos personales. La universidad sí nos apoya con la tanqueada del combustible, hasta ahora es lo que se ha hecho. Ah, bueno, eso sí no lo conozco muy bien, ¿ya? Pero en todo caso, también el José Moreno también es el otro delegado para que se apoye, por favor. Sí, no se preocupe, Lío, lo hacemos Ingeniero, acá. Cracks. Ya. acá con la gestión. Ok, Hasta luego, ingeniero. ya, muchas gracias. Cuídense. Listo, listo, Ingeniero. Hasta la vista. Ya hasta la otra clase que es el jueves y viernes de la siguiente semana. Gracias.